tardes. Desde que se terminó el proyecto Genoma Humano en el 2003 y gracias a la expansión de la tecnología en la genómica humana, esta herramienta se ha utilizado ya en varias ramas de la medicina y la medicina cardiovascular obviamente no puede quedar por fuera. En estos minutos voy a mostrarles entonces cómo estamos utilizando actualmente la genómica para la prevención de la enfermedad coronaria, para el diagnóstico de ciertas enfermedades cardíacas, en este caso las cardiopatías hipertróficas, y finalmente cómo se utilizan los recursos de farmacogenómica y terapias genéticas dirigidas para mejorar las enfermedades cardiovasculares. Bueno, y no se puede hablar actualmente de prevención de enfermedad cardiovascular sin hablar de los famosos scores de riesgo poligénico. Para explicarlo en términos sencillos, entonces, los scores de riesgo poligénico tratan de evaluar múltiples variantes frecuentes y combinadas en un mismo individuo, cómo aumentan el riesgo de padecer una enfermedad. En el modelo monogénico tradicional, que está graficado acá a la izquierda, se encuentra que un individuo tiene una variante genética que, aunque es rara en la población, es una variante con gran peso, con gran penetrancia, capaz de inducir ella una alteración en una vía metabólica que termina por expresarse en una enfermedad. Ese es el modelo clásico de la hipercolesterolemia familiar. Variantes genéticas en vías de producción o degradación del colesterol hacen que se aumente la cantidad de colesterol en un individuo. Cuando llega a la etapa adulta, desarrolla enfermedad coronaria e infarto de miocardio. Ese es el modelo monogénico tradicional. Y lo que hablamos actualmente entonces es cómo la mayoría de individuos en la población tienen, en vez de una sola variante de peso, tienen múltiples variantes o polimorfismos genéticos en diferentes vías o mecanismos de una enfermedad, que cada uno de ellos por sí mismo no es capaz de inducir la expresión de la enfermedad, pero cuando se mezclan todos en este individuo, ellos juntos sí confieren un riesgo aumentado de padecer la enfermedad. En cardiología utilizamos esto para predecir enfermedad coronaria y le decimos riesgo poligénico. El riesgo poligénico se estima entonces a través de los scores de riesgo poligénico. Estos scores se obtienen con datos, con millones de datos de DNA de pacientes que desarrollan la enfermedad, en este caso infarto de miocardio, y de sujetos sin infarto de miocardio. Toda esa información genética es estudiada y comparada. Se evalúan entonces en esos DNA la presencia de polimorfismos o SNPs que sean específicos de riesgo de desarrollo de la enfermedad, también polimorfismos que se asocian con menor riesgo de la enfermedad. Se pueden estudiar miles, incluso millones de polimorfismos en estas poblaciones. Una vez se tiene toda esa data, a través de algoritmos informáticos se integran esos datos y todo esto se convierte pues en una variable con una distribución normal y una variable continua. Se pueden generar diferentes scores de riesgo poligénico, obviamente pues requieren una validación posterior en estudios de casos de controles para seleccionar el score que tenga la mejor capacidad diagnóstica. Una vez se tiene el score de riesgo poligénico, como esto es una variable continua, como les decía, tiene esta distribución normal. Entonces, los sujetos con los scores de riesgo más altos se ubicarán en el extremo derecho de esa distribución normal. Y como se observa en la gráfica de la mitad, entonces, esos sujetos que están en los percentiles más altos de riesgo poligénico son quienes tienen mayor probabilidad en el tiempo de desarrollar enfermedad coronaria. De la misma manera, aquellos sujetos que tienen bajos scores de riesgo poligénico, pues tendrán menos probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria.
Los scores de riesgo poligénico no se correlacionan con los factores de riesgo tradicionales. A la derecha pueden observar un grupo de sujetos con alto score de riesgo poligénico, que está acá pintados de color púrpura, y observen cómo ese grupo de sujetos con ese alto riesgo tienen unos promedios de colesterol LDL similares a aquellos sujetos con bajo riesgo poligénico. Esto es simplemente para graficar cómo el score de riesgo poligénico no se correlaciona con los factores de riesgo tradicionales. Y así como ocurre con el colesterol, ocurre con la presencia de hipertensión, diabetes, tabaquismo y otros factores de riesgo cardiovascular bien conocidos. La ventaja del score de riesgo poligénico es que en teoría, con una muestra de saliva en un niño incluso se podría estimar su riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en este caso en la vida adulta. Y eso no se puede hacer con los factores de riesgo tradicionales, en los cuales tenemos que esperar a que el individuo esté adulto para que desarrolle diabetes, hipertensión o cambie sus estilos de vida de tal manera que podamos evaluar sus factores de riesgo como lo hacemos tradicionalmente. Bueno, si bien la genética nos habla de riesgo y de probabilidad, eso es simplemente una alarma. La genética no nos condena. Es decir, no estamos condenados a desarrollar lo que nuestro score de riesgo poligénico dice. Es simplemente una alerta y así debe ser tomada. Ya se sabe que aquellos individuos con score de riesgo poligénico elevado para enfermedad coronaria, cuando modifican sus estilos de vida, incluso cuando toman medicamentos del tipo estatinas, logran disminuir el riesgo de presentar un infarto de miocardio. Es por eso que lo recomendado actualmente entonces es utilizar esta carga genética determinada por el score de riesgo poligénico junto con los factores de riesgo cardiovascular bien conocidos y con el medio ambiente del paciente. Estas dos variables sumadas nos dan lo que llamamos un riesgo combinado. Esa estimación de riesgo combinado entonces es lo que nos recomiendan hacer hoy en la medicina de precisión individualizada. Entonces, con el uso de la carga genética más los factores de riesgo cardiovascular conocidos, establecemos un umbral a partir del cual debemos hacer algún tipo de intervención que puede ir más allá de la simple modificación en estilos de vida para tratar de disminuir el riesgo de un infarto de miocardio en un individuo particular. Este, como les decía, es uno de los usos que se le da a la genómica actualmente en medicina de prevención cardiovascular. En el campo de diagnóstico se utilizan mucho los estudios genéticos en varios tipos de enfermedades cardíacas, pero el modelo clásico para hablar de esto son las cardiopatías hipertróficas. Cardiopatía hipertrófica se refiere a una enfermedad en la cual el músculo cardíaco se ve engrosado más de lo normal. Se aumenta de grosor el músculo cardíaco. Eso se llama hipertrofia. Esa hipertrofia puede ser inducida por enfermedades genéticas en las cuales hay mutaciones en genes que codifican proteínas sarcoméricas de ese músculo cardíaco. Pero también se puede ver una cardiopatía hipertrófica secundaria a otras enfermedades en las que no se altera la producción de las proteínas sarcoméricas, sino que el músculo puede ser infiltrado por algún tipo de proteína o sustancia diferente. Se dice que 60 hasta 60% de las cardiopatías que se observan como hipertróficas son explicadas realmente por mutaciones en genes de las proteínas sarcoméricas. Y hoy se conoce, como se muestra acá, se conoce muy bien cuáles son los genes que con mayor frecuencia se ven afectados por esas mutaciones y que logran entonces expresarse fenotípicamente como una cardiopatía hipertrófica. Pues bien, aunque hasta hace un tiempo de pronto no poníamos mucho cuidado en esto, actualmente se volvió muy importante el estudio genético para demostrar la presencia de estos genes
y entonces clasificar al paciente como una cardiomiopatía hipertrófica real, porque ya se está estudiando una molécula, un medicamento llamado mavacamten, que logra disminuir esa hipertrofia del ventrículo izquierdo y con eso mejorar los desenlaces de los pacientes con enfermedad. De otro lado, hasta un 10% de los pacientes que se presentan con ese fenotipo de cardiopatía hipertrófica tienen otro tipo de enfermedades que comprometen el músculo cardíaco, sin comprometer directamente las proteínas sarcoméricas. Acá les traigo el ejemplo de una de ellas, la enfermedad de Fabry. En esta enfermedad, el estudio genético es de vital importancia porque logra, aparte de establecer el diagnóstico como tal de esta entidad, determinar además qué pacientes se benefician de la terapia de reemplazo enzimático específico. Ese reemplazo enzimático en pacientes con enfermedad de Fabry ha demostrado también disminuir la severidad de la hipertrofia ventricular y con eso mejorar el curso clínico del paciente. Es así entonces como el estudio genético se volvió una pieza clave en este rompecabezas del estudio de las cardiopatías familiares, en el cual tenemos que integrar una serie de elementos clínicos y de estudios de imágenes y actualmente el estudio genético también. Entonces, con este estudio genético confirmamos la etiología de la cardiopatía hipertrófica, se puede hacer tamizaje genético familiar cuando está indicado y muy importante se puede ofrecer consejería genética, que esto es un asunto que angustia mucho pues a los pacientes que padecen este tipo de enfermedades. Adicionalmente, se sabe que hay algunos tipos de mutaciones específicas que se asocian con una expresión más grave, más severa de la enfermedad, que da un peor pronóstico. Inclusive hay mutaciones que se asocian más con mayor riesgo de muerte súbita en pacientes con cardiopatías hipertróficas. Entonces, tener un estudio genético que permita al clínico conocer la presencia de esas mutaciones, pues lo va a llevar a tomar decisiones que pueden modificar el curso natural de la enfermedad. Entonces, es así como el estudio genético es fundamental actualmente en el estudio de las cardiopatías familiares. Finalmente, y esta es la parte de pronto más innovadora del uso de la genómica en medicina cardiovascular actualmente, es el uso que le damos a esta herramienta para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La farmacogenómica es muy bien reconocida ya desde hace varios años. En medicina cardiovascular se volvió tan importante que incluso las sociedades científicas han publicado guías y documentos de posición en los cuales llaman la atención a los médicos sobre la importancia de conocer de cómo los genes particulares de cada individuo pueden modificar la respuesta a los medicamentos. Y hay dos medicamentos utilizados ampliamente en medicina cardiovascular en los cuales ya hay estudios que demuestran claramente esa asociación. Estos medicamentos son un anticoagulante llamado warfarina, que se caracteriza por un estrecho margen terapéutico y por una amplia variabilidad en la respuesta a la dosis del medicamento. Hoy se sabe que hasta 60% de esa variabilidad en la respuesta a la dosis de la warfarina es dada por polimorfismos genéticos y ya se están bien identificados también cuáles son esas variantes genéticas y pueden ser medidas, de tal manera que se puede utilizar el estudio genético en la prescripción de la warfarina y ya hay algoritmos para hacerlo de una manera más precisa en la práctica clínica. El segundo medicamento es clopidogrel. Clopidogrel es un antiagregante plaquetario, un medicamento que se utiliza para prevenir infartos y muerte luego de un infarto de miocardio. Algunos individuos tienen también polimorfismos o tienen mutaciones
que inducen resistencia a la acción del clopidogrel. Cuando eso ocurre, pues eso se asocia con mayor riesgo de reinfarto y muerte en esos individuos. Ya hay estudios clínicos mostrando cómo el uso de pruebas genéticas antes de prescribir clopidogrel puede facilitar la selección al identificar a aquellos que tienen mayor probabilidad de hacer resistencia al medicamento. En ese caso, entonces, se utilizarían otras alternativas de antiagregante plaquetario diferentes al clopidogrel. De la misma manera, se recomienda en medicina cardiovascular los estudios genómicos para respuesta a simvastatina, metoprolol y a otro gran número de medicamentos. Entonces, esta herramienta realmente es muy importante y se está estudiando en el futuro con muchos fármacos que utilizamos los cardiólogos de rutina. Recientemente apareció este medicamento, se llama Inclisiran, y llamó la atención desde el principio por su mecanismo de acción. Inclisiran está hecho de RNA de interferencia. Ese RNA de interferencia tiene la capacidad de hacer un silenciamiento post-transcripcional de los genes que codifican la síntesis hepática de una proteína llamada PCSK9. Pues bien, cuando este RNA de interferencia logra bloquear o disminuir la producción de esa proteína, disminuye los niveles de colesterol LDL y los disminuye mucho más de lo que lo hacen los medicamentos que utilizamos típicamente para ese fin. Inclisiran ya tiene un par de estudios clínicos mostrando su efectividad y seguridad en pacientes con enfermedad cardiovascular. El hecho de que este medicamento se aplique por vía subcutánea y que se aplique cada 6 meses y sea tan efectivo, ha hecho que varios reconocidos cardiólogos del mundo lo llamen la nueva vacuna contra el colesterol. Y hay tanto entusiasmo en la comunidad científica actualmente con esta molécula que ya incluso el Instituto Nacional de Salud de Reino Unido, que es tan exigente, tiene un convenio con la farmacéutica productora de este medicamento y se va a iniciar en ese país un gran estudio, casi que un estudio poblacional, para evaluar la efectividad de esta vacuna contra el colesterol. Así que seguramente en los próximos años estaremos escuchando bastante sobre este medicamento. Y si nos sorprendió el mecanismo de acción de Inclisiran de la vacuna para disminuir colesterol LDL, pues hace un par de meses apareció publicado esto que ya es tecnología que permite edición genética. La tecnología se llama CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. Este medicamento se inyecta por vía venosa y su acción directa es sobre el hígado, llega directamente al hígado. El medicamento está en una nanopartícula lipídica, ahí lleva pues el RNA mensajero. Después de la inyección venosa, el medicamento alcanza el hígado, allí en el hígado es endocitado, llega al citoplasma, luego pasa al núcleo, donde despliega pues todo su mecanismo de acción y finalmente esta tecnología logra bloquear la producción de la proteína. En este caso es la proteína transtirretina. Entonces se probó esta tecnología CRISPR-Cas9 en el tratamiento de la amiloidosis cardíaca, que es una enfermedad inducida por depósito de la proteína transtirretina en el corazón. Se le inyectó este medicamento a 6 sujetos de investigación con la enfermedad y ya se demostró entonces al día 28 que esa inyección de 0.3 miligramos por kilogramo logró bajar en un 87% la producción de transtirretina. Ahora lo que queda es esperar en el tiempo cómo se comporta esa efectividad de esta nueva tecnología y sobre todo
en términos de seguridad que no haya ningún desenlace adverso de este tipo de intervención. Pero lo cierto es que esta nueva tecnología abre una puerta completamente nueva al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y a otro tipo de enfermedades, porque CRISPR-Cas9 puede ser utilizado en varias enfermedades donde se conozca muy bien cuál es el mecanismo, cuál es la vía genética que termina por inducir la expresión de la enfermedad. Así seguramente entonces la medicina del futuro cercano permitirá tratar enfermedades que hasta ahora pensábamos que eran intratables o considerábamos intratables. Bueno, entonces traté de mostrarles en estos minutos el uso de la genómica en diferentes campos de la medicina cardiovascular. Es muy amplio todo lo que se está haciendo y muy revolucionario. Estamos apenas en la producción del conocimiento, pero lo más importante es que con el uso de la genómica seguramente se van a cambiar los desenlaces clínicos y el curso natural de varias enfermedades en medicina cardiovascular. Muchas gracias.